¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Esta semana ingresamos a la semana 32 y nos corresponde realizar una actividad de la plataforma Aprendo en Casa. Esta actividad es muy parecida a otra que hemos hecho anteriormente y en la cual les fue bastante bien, así es que creo que no vamos a tener mayores dificultades. Sin más, vamos a comenzar con las indicaciones para el trabajo de esta semana. Muy bien, chicas, y antes de comenzar con las indicaciones, quería mostrarles un pequeño video que de alguna forma va a ayudar a darnos contexto a la actividad de esta semana. Vamos a verlo. ¿Qué pasaría si un sismo de magnitud 8.9 ocurre en Lima? Un gran sismo de magnitud 8.9 podría destruir Lima y Callao, tras más de 200 años de silencio sísmico. La energía liberada del terremoto de magnitud 8.9 es equivalente a la explosión de 810.000 bombas atómicas aproximadamente, de las que explotaron en Japón. En este escenario sería imposible mantenerse en pie o caminar. En Lima y Callao, el sismo llegaría a una intensidad de 9, es decir, muy destructivo. Aproximadamente en 15 minutos, un tsunami con olas que superarían los 8 metros inundaría la zona costera de la región Lima y Callao. Cuando el gran sismo de Lima suceda, este será el panorama. Establecimientos de salud destruidos o colapsados, 4 millones de viviendas afectadas, entre colapsadas, parcialmente colapsadas y dañadas. No tendremos agua, el desagüe estará colapsado, no tendremos luz ni telecomunicaciones. Las carreteras, avenidas y calles estarán interrumpidas, más de 4.000 colegios colapsados o inhabitables. 8 millones de personas serían afectadas entre heridos, muertos y damnificados. Tú y tu familia pueden ser uno de ellos. Lo peor no es que suceda, sino que suceda y no estemos preparados. Muy bien, chicas, y como pudimos ver, el video anterior de alguna forma nos llama a comprometernos a tomar medidas de prevención responsables con respecto a los cuidados que tenemos que tener en caso de un sismo. Recordemos que nuestro país es un país altamente sísmico, siempre tenemos que estar en alerta porque en cualquier momento podemos sufrir de una catástrofe natural de este tipo, ¿ok? Entonces, en torno a este tema es la actividad de esta semana y como pueden ver en pantalla, la actividad es un mural informativo. Este es un formato muy parecido a otro que hemos hecho anteriormente, así es que, como les dije, creo que no van a haber mayores dificultades. Comencemos entonces, primero viendo qué competencia vamos a estar trabajando esta semana. Esta semana vamos a estar trabajando la competencia de Escribe en su lengua materna y el producto para esta semana es un mural informativo sobre gestión de riesgo ante sismos en tiempo de emergencia sanitaria. Este aspecto es muy importante. Definitivamente las medidas que tomábamos antes de la emergencia son muy diferentes a las medidas que tenemos que adoptar ahora. Ahora hay que cuidar otros aspectos adicionales porque nos vemos envueltos en una situación de emergencia sanitaria. De repente hay que adicionar mascarillas, hay que adicionar alcohol en gel, hay que adicionar jabón líquido a nuestra lista de requerimientos cuando tenemos que afrontar una eventualidad como esta, un sismo, ¿ok? Continuemos entonces, vamos a recordar un poco las características de un mural. El mural informativo es un formato bastante similar a lo que hicimos anteriormente, un periódico mural. Por ahí tiene una que otra variante muy pequeña, similitudes y diferencias bastante chiquitas, pero de todas maneras vamos a repasarlo, ¿ok? La primera característica es que presenta información diversa. Un mural informativo admite información de todo tipo, información muy variada, pero siempre en torno a un mismo tema, en este caso, todo el tema de la prevención en caso de sismos y en el contexto de emergencia sanitaria. Punto número 2 es que admite diversos tipos de texto. Esto es algo que ya les había dicho anteriormente. Un mural admite diversos tipos de texto en el sentido de que admite textos informativos, infografías, afiches, textos argumentativos, cartas de compromiso. Todos los formatos que hemos hecho hasta el momento son admitidos en un mural informativo. Punto número 3, lleva ilustraciones. Siempre un mural informativo debe de contener ilustraciones que complementen la información escrita que hemos considerado en él.
Punto número 4, va dirigido a un público en específico. En este caso, el mural informativo va dirigido a las personas que viven en tu casa. ¿Ok? De alguna forma, ¿por qué he considerado esto? Porque las medidas de prevención que vamos a tomar en torno a una situación de desastre como es un sismo, van a ser muy diferentes en cada hogar. Hay chicas que de repente viven en un condominio, en un edificio de 11 pisos, de repente tienen que tomar unas medidas diferentes a una persona que viva en un primer piso o en una casa. Hay otras personas que de repente viven en provincias, entonces las consideraciones en cada caso son diferentes, ¿sí? Por eso el público al que va dirigido su mural informativo es su familia. Punto número 4 es que su diseño debe ser atractivo y coherente. Debemos de cuidar mucho el diseño de nuestro mural informativo porque recordemos que todo entra por los ojitos y si vemos un mural atractivo entonces dan ganas de leerlo, ¿verdad? Muy bien, continuemos con ejemplos. Algunos ejemplos y con estos ejemplos ustedes se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre un mural informativo y un periódico mural como tal. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de murales informativos. Uno de alguna forma está brindando información con respecto a las matrículas que tiene una escuela, ¿ok? Tiene un público objetivo, el público en este caso son los padres de familia que van a matricular a sus hijos. Y al lado tenemos de alguna forma una invitación o una bienvenida que se le da a unos padres en un evento muy en específico, ¿no? Al parecer es un taller de padres de familia, entonces ahí tenemos, ¿no? Tenemos en la parte de arriba están mencionados los voluntarios, los padres que se ofrecieron a ayudar en esta actividad. Tenemos por abajo la fecha, el lugar, tenemos por ahí alguna información muy precisa, ¿ok? Como vemos, el mural informativo considera menos secciones o al menos no considera secciones tan pauteadas como era un periódico mural. En un periódico mural sí teníamos secciones muy específicas, ¿se acuerdan? Teníamos la entrada, teníamos el efemérides, teníamos la sección de noticias, secciones muy específicas y que sí o sí teníamos que cumplir. El mural informativo es un poco más abierto, de alguna forma no considera secciones tan en específico, pero sí se preocupa en recibir o en promocionar información puntual que le interese a este público en específico que hemos seleccionado, ¿ok? Entonces, de alguna forma, la variable entre un periódico mural y un mural informativo es que el mural informativo no considera tantas secciones, se limita a información muy precisa y que sea de interés para el público, ¿ok? Bien, continuemos entonces. Ahora viene la gran pregunta y es cómo organizamos nuestro mural informativo. He seleccionado de alguna forma una plantilla que les sirva de modelo y con la cual ustedes puedan realizar su actividad. ¿Okay? Básicamente estoy considerando estos elementos, estos tipos de textos. Primero tenemos un rectángulo que va a simular mi mural informativo. El primer elemento que tenemos que considerar definitivamente es el título, ¿ok? Recordemos que el título debe ser atractivo y coherente con el tema. El título debe ser la presentación de tu mural, tiene que jalar la vista, llamar la atención y evidentemente, ya saben, tiene que ser en letras más grandes al resto de textos que consideremos, ¿ok? Otro texto que estoy considerando es un texto informativo sobre casos de sismos de repente que han habido en tu comunidad, ¿ok? Hay distritos y comunidades de repente más vulnerables que otras frente a una situación de sismo, ¿ok? Yo vivo, por ejemplo, vivo en San Martín de Porres, cerca de Lima. Hay un historial de sismos en mi comunidad diferente al historial de sismos que hay, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, ¿ok? Hay un historial de sismos diferente. ¿Por qué? Porque el tipo de suelo es diferente, porque la infraestructura es diferente, porque la forma en que se ordenan las casas es diferente, ¿ok? Entonces, me gustaría que busquen información, que elaboren, que organicen un texto informativo que busque de alguna forma recoger, valga la redundancia, información sobre casos de sismos en su comunidad, ¿ok? Pueden ser en su comunidad considerando su distrito, o si es que no encuentran mucha información sobre su distrito, pues nos vamos a un poquito más general y hablamos un poco de Lima, ¿no? De Lima, en casos de sismos hay muchísima información que ustedes pueden recoger.
Punto número 2, un afiche, ¿ok? Elaboremos un afiche o busquemos de repente algún afiche que ya se haya realizado, algún afiche que promueva de repente el ministerio, donde tengamos los contactos de emergencia, ¿ok? Contactos de emergencia. ¿A quiénes llamamos en estos casos si es que de repente al momento del sismo algún familiar resulta herido, ¿ok? O tenemos algún tipo de emergencia? ¿Qué podemos considerar en el afiche? Número de la policía, de los bomberos, de repente del SAMU, ¿ok? Ese tipo de contactos que nos van a ser muy útiles en un momento de sismo, en un momento de catástrofe como este, ¿ok? Otro tipo de texto que debemos considerar es un texto instructivo. Como les dije, es el texto instructivo, los pasos que vamos a seguir en caso de un sismo van a ser diferentes en cada tipo de hogar, ¿ok? Yo, por ejemplo, vivo en un segundo piso, entonces los pasos que yo debo seguir van a ser diferentes a una persona que de repente vive en un edificio de 11 pisos. Ahora, tiene mucho que ver también con los integrantes de la familia, ¿no? Con quienes componen la familia. Yo vivo, por ejemplo, con mis padres, vivo con un adulto mayor, vivo con una niña muy pequeña también, entonces tenemos que considerar todos esos agentes al momento en que nos desplazamos cuando hay una emergencia de este tipo. De repente ustedes viven con sus abuelos, de repente viven con sus tíos, de repente viven con sus sobrinos recién nacidos, de repente viven con mascotas. Entonces los pasos que vamos a seguir van a ser diferentes, ¿ok? Van a ser diferentes en cada hogar, considerando la infraestructura del hogar, la cantidad de personas que componen la familia, las edades de las personas que componen esta familia, ¿ok? Todas esas características van a tener que ver cuando ustedes elaboren su texto instructivo. Y por último, un organizador visual de cómo dividimos responsabilidades en caso de sismo, ¿ok? Puede ser un organizador visual bastante sencillo, simplemente algún tipo de gráfico en el que ustedes organicen qué responsabilidad tiene cada miembro de la familia, ¿ok? De repente si ustedes viven con sus abuelos, ¿ok? De repente ustedes se pueden encargar de, en caso de una emergencia de tipo sísmico, pueden ayudar a retirar a los abuelos de su habitación. De repente otra persona se puede encargar del botiquín de emergencia, otra persona se puede encargar de tener todas las mascarillas a la mano, otra persona se puede encargar de ir abriendo las puertas, ¿no? Depende mucho de la cantidad de integrantes que tenga la familia, de las edades que tengan y qué roles pueden asumir, ¿ok? Por último, que debemos de considerar son los créditos, ¿no? Quienes participan en la elaboración de este mural informativo. ¿Ok, chicas? Este es el esquema y estos son los textos que propongo para la elaboración del mural. Trate de que no sean textos muy extensos, que sea información muy precisa. Cuando hablemos un texto informativo que de alguna forma describa cómo se viven los sismos en tu comunidad, puede ser una noticia, puede ser algún tipo de testimonio de repente que hayas encontrado, ¿no? Que haya tenido lugar en tu comunidad. Cuando hablemos de textos instructivos, también pasos muy precisos, muy puntuales que va a seguir tu familia como protocolo si es que hay una emergencia de este tipo, si hay un sismo. Un afiche también, estoy segura que van a encontrar muchos afiches con números, contactos de emergencia. Si no, ustedes también ya a este punto saben elaborarlo. Y por último, organizador visual. Un organizador visual bastante sencillo. Puede ser un esquema, un diagrama de flujo, algo bastante sencillo que nos permita simplemente visualizar qué responsabilidad tiene cada uno de los miembros de su familia, ¿ok? No es una actividad difícil, ya lo hemos hecho anteriormente, tenemos experiencia organizando este tipo de formato, así es que creo que no van a haber mayores dificultades. Las recomendaciones son muy parecidas para cuando hicimos el periódico mural. Pueden hacer ese trabajo a mano, de repente en un papel craft o en un papelote o en una cartulina grande, o lo pueden hacer a mano, ya saben, hay diversas aplicaciones que nos ayudan a hacer textos de este tipo. Tenemos Canva, tenemos Padlet, lo pueden hacer en un PowerPoint, organizarlo así como yo lo he hecho, para que se vea atractivo. Recuerden, el elemento de diseño, el aspecto de diseño es muy importante cuando elaboramos textos de este tipo, ¿ok? Textos que de alguna forma contienen más textos en su interior, como es el caso del mural informativo. Ahora, siguiente aspecto muy importante y es cómo se evaluará mi producto. ¿Qué aspectos vamos a estar evaluando en el producto? Primero, tienen que cuidar que todos los textos que ustedes consideren tengan relación con el tema.
¿ok? Punto número 1. Punto número 2, el título. El título tiene que ser llamativo y coherente con el tema. Punto número 3, no deben de descuidar el propósito. Es algo que les dije la semana pasada en la retroalimentación que tuvimos. No pierdan de vista el propósito. El propósito de este mural informativo es, valga la redundancia, brindar información de cómo debemos actuar si estamos en una situación de emergencia, en un sismo, teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria, ¿ok? Ese es el propósito, no lo pierdan de vista y cuiden mucho que todos los textos que ustedes incluyan guarden relación con este tema. Siguiente, que la forma de redacción sea formal y directa, como les dije, información concisa, precisa y elemental para la audiencia, que en este caso es su familia. Siguiente punto, que sea muy, de alguna forma sea muy evidente el público a quien va dirigido, ¿ok? Recuerden, el público a quien va dirigido, su mural es su familia, ¿ya? No lo pierdan de vista, no lo pierdan de perspectiva. Y por último, tenemos que cuidar el tema de los créditos, ¿ok? Quienes ayudaron en la elaboración del periódico mural, pueden hacerlo ustedes con ayuda de sus padres, con ayuda de sus hermanos. Sería muy bueno porque ese es un material que sinceramente les va a ayudar mucho. Están habiendo recientemente muchas noticias sobre movimientos sísmicos y situaciones de catástrofe terribles que están habiendo en otros países, así es que creo que siempre es bueno estar alertas con este tema. Ok, chicas, entonces esta es la actividad de la semana. No se olviden también definitivamente cuidar aspectos de ortografía y redacción. Esta es una recomendación ya en general, ustedes ya saben cómo es que yo califico esos aspectos y como siempre, recuerden estar enviando sus trabajos puntualmente. ¿Listo? Esto es todo por la actividad de esa semana por la plataforma YouTube. Nos estamos viendo hasta la próxima semana y por la plataforma de WhatsApp nos estamos viendo en unas horitas. Cuídense mucho, chicas. Espero lo mejor de ustedes y nos vemos en un momento en nuestro momento sincrónico. Cuídense mucho.